Bueno, hoy nos toca ver dentro del ámbito de sociales el tema de los elementos y factores del clima. Este tema es bastante importante porque suele ser uno de los que más suelen preguntar dentro de geografía física, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres grandes apartados. El primer apartado es factores y elementos del clima. El segundo apartado son los climas mundiales. Y el tercero son los climas de España, ¿vale? Entonces, como lo tengo aquí esquematizado, lo que tenéis que hacer es ir parando el vídeo y tomando nota del esquema, ¿vale? Para poder estudiar este mismo esquema tal y como yo lo tengo aquí. Bueno, empezamos por los elementos del clima. Todos los climas tienen en común una serie de elementos, que son la temperatura, las precipitaciones, el viento, la presión atmosférica y la humedad. Y de lo que se trata es de ir definiendo cada elemento, ¿vale? La temperatura es simplemente la cantidad de calor del aire atmosférico, ¿vale? Lo que es la cantidad de calor que posee el aire atmosférico en ese momento. Los factores que influyen en la temperatura son básicamente tres. La latitud del lugar en el que se encuentre, ¿vale? Conforme te vas alejando del ecuador, la temperatura va bajando. La altitud, ¿vale? Conforme vas subiendo 100 metros, la temperatura disminuye, 0,6 grados. Y la continentalidad, si el lugar está alejado en lo que son los interiores de los continentes, alejado del mar, con barreras, eso hace que lo que son las temperaturas se enfríen y calienten más bruscamente, ¿vale? Que en la zona de los océanos. No es lo mismo que te encuentres situado en una zona próxima a los océanos a un interior del continente, ¿vale? Porque en este caso las zonas interiores, al estar aisladas de la influencia marina, hace que los cambios de temperatura sean más bruscos. Bueno, luego tenemos las precipitaciones, ¿vale? Que es caída de agua a la superficie, medida por un pluviómetro, que nos va a decir la cantidad de agua caída a lo largo de un periodo de tiempo, ¿vale? Las zonas más lluviosas del planeta se encuentran en torno al ecuador, ¿vale? Aquí tenemos zonas de América Central, las islas del Caribe, sur de Brasil y sur de China, por encima de los 2000 milímetros. El viento. El viento es el aire de la atmósfera en movimiento, ¿vale? El viento ejerce una presión sobre la atmósfera en un punto de la atmósfera concreto que se conoce como presión atmosférica, ¿vale? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre un punto concreto de la atmósfera y se mide en milibares. Luego, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Pues estos serían los elementos de todo clima, ¿vale? Vamos ahora a los factores que hacen que el clima tenga una característica u otra. Los factores son la latitud, que es, ya lo vimos en un vídeo anterior, la distancia desde un punto determinado del planeta a cualquier punto del ecuador. La altitud, distancia de un punto en relación al nivel del mar, ¿vale? Cada 100 metros la temperatura baja 0,6 grados, lo que hemos visto antes. El relieve, es decir, si está situado en una zona montañosa, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve, nieve o niebla. Por tanto, el relieve influye a la hora de las características del clima. La cercanía o lejanía al mar, ¿vale? Cuanto más cerca estés del mar, ese clima suaviza las temperaturas. Las corrientes marinas, ¿vale? Que son los desplazamientos de agua en los océanos, que también provocan oscilaciones térmicas, cambios en las temperaturas. La vegetación del lugar también influye en el clima porque actúa como templador o moderador térmico. Y la continentalidad que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Porque aísla el lugar de lo que son las corrientes marinas y provoca un enfriamiento y calentamiento más brusco que en las zonas marítimas. Bueno, pues tenéis que anotar tanto los elementos como los factores y cómo influye cada factor en el clima. A continuación tenemos los climas mundiales. Tenemos que hacer el esquema dividiéndolo en tres tipos de clima. Los cálidos, los templados, ¿vale? El apartado B, y los fríos. Dentro de este cuadro tenemos por un lado la localización, o sea, el tipo de clima, donde se localiza la temperatura promedio anual, las precipitaciones promedio anuales, tipo de vegetación, tipo de suelo y el tipo de fauna. Con este esquema
más o menos podéis tener medio aprendido ya todos los climas. Es decir, tenéis que ir tomando nota de cada columna, las características de cada clima. Empezamos por los climas cálidos. El ecuatorial, que es el que se da en torno al Ecuador, en la zona más próxima al Ecuador. Tenemos aquí la cuenca del Congo, costa del Golfo de Guinea, el sureste asiático. Tiene una temperatura promedio de 27 grados. Las precipitaciones son elevadas durante todo el año, no tiene estación seca. El tipo de vegetación es la selva tropical. Los suelos son pobres por la ausencia de sol. Y la fauna, pues tenemos animales variados de distintas especies, sobre todo de pájaros, reptiles e insectos. E incluso hay mamíferos. Conforme nos vamos alejando del clima ecuatorial, las temperaturas van bajando. Siguen siendo altas, pero van bajando. O sea, el más cálido sería el ecuatorial. Pues lo mismo tenéis que hacer con el tropical monzónico, ¿vale? Fijaros que ya aquí el promedio son 20 grados, ya no son los 27. Ya tiene una estación seca. El tipo de vegetación sigue siendo la selva. Los suelos están poco desarrollados. Y en cuanto a la fauna, también tenemos insectos, aves, monos y elefantes. Pues lo mismo tenéis que hacer con el resto, ¿vale? Ya tenemos el tropical de sabana, donde ya la temperatura baja un poco a 18 grados. Se da en Brasil, Venezuela, Colombia. Tiene una estación seca más larga que el monzónico. La vegetación es la sabana, con hierbas de gran altura y árboles diseminados. Los suelos son más ricos que los monzónicos y aquí viven grandes herbívoros, carnívoros, carroñeros e insectos. Y por último tenemos el clima desértico, que se da en las regiones desérticas, en torno a 18 grados de temperatura media, precipitaciones escasas e irregulares. Luego el tipo de vegetación son matorrales espinosos y hierbas diseminadas, suelos muy pobres y escasas, digamos, una fauna muy reducida, ¿vale? Con dromedarios, serpientes, camellos y poco más. Luego ya nos pasaríamos a los climas templados. Tenemos el Mediterráneo, ¿vale? Aquí en España tenemos este clima mediterráneo en todas las zonas en torno al mar Mediterráneo, con un promedio de temperatura entre 14 y 18 grados. Las precipitaciones son irregulares, con los máximos en invierno. El tipo de vegetación es el bosque y matorral mediterráneo, con lo que son los árboles de hoja perenne. Luego los suelos son fértiles y pobres en las zonas próximas a las montañas. Con respecto a la fauna, pues se destaca por la diversidad, ¿vale? Destacando buitres, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Otro clima templado es el de China, que se da en toda la región de China, Japón y algunas zonas de Australia y América. El promedio varía entre 10 y 20 grados dependiendo de la zona. Las lluvias son abundantes todo el año. El tipo de vegetación, sobre todo, es el bosque chino, con especies como los bambúes y las palmeras. Los suelos son ricos en materia orgánica y, en cuanto a la fauna, destaca la presencia del oso panda. El clima oceánico, que se da en zonas próximas a los océanos. En España, por ejemplo, tenemos en la zona de Galicia, todo lo que es el noroeste. Las lluvias son abundantes todo el año. El tipo de vegetación destaca el bosque caducifolio, ¿vale? Con especies como el roble, la haya, y también destaca la presencia de landas, como las praderas y arbustos. Son suelos ricos en materia orgánica y también la fauna es muy variada, como en el Mediterráneo, ¿vale? Aquí destaca sobre todo las aves rapaces. El clima continental es el que se da en el interior de los continentes y aquí las temperaturas suelen ser más bajas que el oceánico, ¿vale? Entre 0 y 10 grados, como consecuencia de estar aislado de la influencia marítima. Tienen el máximo de precipitaciones en verano y su vegetación está basada en bosque de coníferas. Estos son pinos y abetos, junto con formaciones herbáceas como pradera y estepa. Los suelos suelen ser pobres y en cuanto a la fauna, lo que destaca son los renos y osos. Luego ya tenemos los climas fríos. Tenemos dos, el clima polar y el clima de alta montaña. El clima polar será en los círculos polares, temperaturas bajo cero,
precipitación escasa y en forma de nieve, y el tipo de vegetación es la tundra, ¿vale? Basado en especies conocidas como musgos y líquenes, que están acostumbrados a estas bajas temperaturas. Los suelos son muy pobres y la fauna destaca los osos polares, zorros y liebres árticas. Luego tenemos la alta montaña, el clima de alta montaña que se da en las cordilleras, en zonas montañosas, con inviernos fríos y veranos frescos. Las precipitaciones suelen ser en forma de nieve y la vegetación está organizada en pisos. Es decir, conforme va avanzando, va subiendo en la montaña, la vegetación va siendo cada vez más pobre, al igual que ocurre con los suelos. En cuanto a la fauna, tenemos aves rapaces y algunos mamíferos. Bueno, pues estos serían los climas a nivel mundial. Si vemos los climas a nivel de la península ibérica, tenemos los distintos tipos. El clima oceánico en toda esta zona verde, el clima de montaña en regiones montañosas, que es el color violeta, el clima mediterráneo, que se divide a su vez en el marítimo, la zona naranja, el continental, la zona amarilla, y el subdesértico o semidesértico, que se da en la zona del sudeste peninsular, lo que es la zona de Almería, Murcia. Pues sería el emplazamiento en el mapa de los distintos tipos de clima. Aquí tenemos el clima canario o subtropical en las Islas Canarias. En cuanto a las características de los climas en España, pues aquí tenéis lo más importante. El clima oceánico, que será en el noroeste peninsular. Las precipitaciones son abundantes, por encima de los 800, y son regulares. Mientras que las temperaturas tienen una amplitud térmica baja, esto es, la diferencia entre la máxima y la mínima no es muy elevada esa diferencia, y suelen ser temperaturas más altas en la estación de verano, la más baja en invierno. Luego tenemos el Mediterráneo, donde tenemos que distinguir los tres, el Mediterráneo costero, el continental y lo que es el subdesértico. ¿Vale? Estos tres tipos que tenemos aquí. Y aquí normalmente las precipitaciones suelen ser bajas, sobre todo en el Mediterráneo, en lo que es el Mediterráneo marítimo, algo menos baja en el del interior, ¿vale? Ya en el subdesértico, pues básicamente no llueve, prácticamente llueve menos de 200 milímetros, o sea, muy poco. Luego, lo que son la zona, pues ya tenéis que distinguir la zona pegada al mar, que es el marítimo, las zonas de interior, que es el continental, y la zona próxima a Almería, Murcia, que es el desértico, ¿vale? Subdesértico. Luego tenemos el clima de montaña, ¿vale? Que como todo clima de montaña, variará en función de la altitud, ¿vale? En general el clima es frío y cuando llueve puede llover en forma de nieve. Por último, el clima canario, también conocido clima tropical, como clima tropical, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que llueve muy poco, las temperaturas son bastante elevadas a lo largo de todo el año. Aquí tenemos la precipitación escasa entre 250 y 500. ¿Vale? Y sobre todo esto es por la presencia del anticiclón de las Azores en zonas muy próximas a las Islas Canarias. Bueno, pues esto es lo más importante que tenéis que saber de los climas. Haceros el mismo esquema que tengo yo aquí porque os va a venir muy bien para los exámenes.